Hoy les traemos a un personaje del béisbol, dueño de una carrera sin parangón y que marcara hitos en la historia de este deporte muy difíciles de superar. Se trata de Calvin Edwin Ricken Jr. Cal Ripken, nacido el 24 de agosto de 1960, hoy ya con 65 años y quien debutara en Grandes Ligas el 10 de agosto de 1981 y se retirara el 6 de octubre del 2001, marcando 21 temporadas de éxito absoluto. Les presentamos a continuación los 10 datos más curiosos de su brillante y espectacular carrera en el béisbol con los Orioles de Baltimore. Número 10. Comenzó y terminó su carrera jugando la tercera base. Aunque la gran mayoría de sus encuentros los jugó como shortstop, comenzó su carrera en tercera base, alternándose con la posición de parador en corto, hasta que finalmente se quedó con esa última posición. Luego, en sus últimos años, jugaría la tercera almohadilla de manera exitosa también. Número 9. Sus huellas más importantes. Novato del año en 1982. Campeón de la Serie Mundial en 1983. 19 veces consecutivas asistiendo al Juego de Estrellas entre 1983 y 2001. 2 veces más valioso de la Liga Americana, año 83 y año 91. 2 guantes de oro, 8 bates de plata y premio Roberto Clemente en 1992. Finalmente, exaltado al Salón de la Fama en la clase 2007. Número 8. Sus números de por vida. 11.551 turnos al bate, 1.547 carreras anotadas, 3.184 hits, 431 cuadrangulares, 1.695 carreras producidas, 603 dobletes y un promedio vitalicio de 276. Número 7. Sus temporadas más icónicas, 1982 y 1983. La primera para su novato del año, la segunda donde fue por primera vez jugador más valioso de la Liga Americana y campeón de la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore. Respectivamente batió 158 y 211 hits. 211 hits, su marca personal para una temporada. En cuadrangulares 28 y 27. En carreras producidas 93 y 102 para promedios de 264 y 318 respectivamente. Batió también 32 y 47 batazos de dos esquinas y curiosamente se ponchó en 95 y 97 oportunidades, representando estas la mayor cantidad de veces que abanicó en una temporada, pues en lo sucesivo se convertiría en un bateador de mucha más selectividad en el plato. Además, en 1991, cuando logró su segunda campaña, elegido como jugador más valioso de la Liga Americana, establecería récords personales en cuadrangulares e impulsadas, con 34 y 114, además de su promedio más alto en campaña alguna, con 323. Número 6. Jugó para 9 managers diferentes, incluyendo a Weaver, 1982, año en que fue novato del año, Joe Altobelli en el 83, cuando los Orioles fueron campeones de la Serie Mundial, luego de la renuncia de Weaver a principios de la campaña, Phil Regan en el 95 y quien fuera testigo de su principal hazaña deportiva, Ray Miller en el 98 y 99 y Mark Highrow en el 2001, sin dejar pasar obviamente a Cal Ripken Sr., quien lo dirigió en el 87
Y en el 88, además de tener el privilegio de dirigir a sus hijos como manager y que custodiaban la segunda base. Billy Ripken como segunda base y Cal como shortstop. Número 5. Sus momentos de gloria. El 30 de mayo de 1982 comenzaría a tejerse una cadena de juegos consecutivos jugados que tendría su primera parada el 6 de septiembre de 1995 cuando superó los 2.130 juegos que había establecido Lou Gehrig. En ese momento, Cal contaba con 35 años. En ese juego del 6 de septiembre, por si fuera poco, batió de 4-2 con cuadrangular versus los Angelinos de California. Para que nos hagamos una idea, esto representa aproximadamente 13 años o 13 campañas más 80 juegos sin parar. Pero esta cadena no se detendría allí, sino que continuaría hasta el 19 de septiembre de 1998, cuando llegaría a 2.632 juegos, lo que equivaldría a 16 campañas más 40 juegos jugados de manera consecutiva. Cal Ripken aquí tenía ya 38 años. Pero la cadena de éxitos no terminó allí, pues el 15 de abril del año 2000 versus el lanzador dominicano Héctor Carrasco en el séptimo inning en Minnesota, batearía su hit número 3000, ya cuando contaba 39 años. Obviamente, su número de hits no paró allí, pues terminaría en 3.184 a su retiro. Número 4. Calvin Edwin Jr. superó los 2.130 juegos jugados o apariciones del legendario Lou Gehrig después de 56 años, ya que este había impuesto ese récord el 30 de abril de 1939, cuando el ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica, una terrible enfermedad que lo haría retirarse del béisbol y le causaría la muerte 2 años después, lo obligó a dejar el terreno de juego. Número 3. Para apreciar la verdadera magnitud de la marca impuesta por Cal Ripken, es necesario comparar. Por debajo de Lou Gehrig está en el puesto número 3 Everett Scott, con 1.307 apariciones o juegos jugados, valga la redundancia. Lo que quiere decir que Cal Ripken tiene aproximadamente el doble de apariciones en partidos que el señor Everett Scott. Eso es más o menos, para que tengan una idea, 8 años de juego consecutivo. Miguel Tejada, que ocupa el primer lugar entre los latinos, con 1.152 juegos jugados de forma consecutiva, es quinto apenas en la lista general. Número 2. ¿Habrá jugador alguno en la actualidad capaz de igualar o superar esta marca? Bueno, Matt Olson, de 31 años y que ocupa el puesto número 12 de todos los tiempos con juegos consecutivos, tiene hoy día 752, lo que indica que al terminar el año va a tener 782 apariciones en juegos. Él es el único jugador activo que tiene tal número de apariciones en juegos de manera consecutiva. Suponiendo entonces que juegue 9 campañas más, esto lo ubicaría en 2.240 apariciones en juegos de forma consecutiva. De esa manera superaría a Lou Gehrig y se colocaría en el segundo puesto de todos los tiempos. Lo que quiere decir que solo en el año 2034 Matt Olson pudiera
alcanzar a Guerin. Para alcanzar a Cal Ripken tendrías que jugar unos 3 o 4 años más. Evalúen ustedes mismos si es posible. Número 1. Romper esta marca parecería imposible. Ahora, racionalmente, es posible hacerlo, pero haría falta un jugador con las siguientes características. Que tuviera una salud física y mental prácticamente sobrehumana. Luego, que tuviera una actitud positiva e inquebrantable y una motivación prácticamente fuera de este mundo. Y tercero, tendría que tener el liderazgo, la simpatía, la empatía, para tener un respaldo único de quienes lo rodean, compañeros, managers, amigos, familiares y hasta el gerente general del equipo. Y mencionamos este punto porque en su oportunidad, recordemos que hubo una huelga en agosto de 1994 que impidió la realización de la campaña de allí en adelante, incluso no hubo postemporada, y se temía por la realización de la temporada o la campaña de 1995. Se llegó a pensar incluso que se jugaría con jugadores sustitutos. En esa oportunidad, cuando se le consultó a Ángelos, el dueño de los Orioles, si estaría dispuesto a jugar con jugadores sustitutos, él dijo tajantemente no. Si eso pone en peligro la marca de Ripken, prefiero que los Orioles de Baltimore no participen en la temporada. Por eso decíamos que es importante también el respaldo de equipo. Y equipo es desde el gerente general hasta el último compañero, hasta la familia y los amigos que comprendían cuando Ripken no podía asistir a un cumpleaños, no pidió permiso de paternidad. Ese era el béisbol que jugaba Ripken y con esa responsabilidad hacia la afición, hacia su familia, hacia sus padres, lo hacía con ese amor, con ese carisma, con ese espíritu, con esa humildad y con esa determinación. Por estas razones podemos decir que Cal Ripken en 1995 fue el jugador que salvó al béisbol. Muchas gracias, se les quiere, bendiciones.